Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos, ingenieros? Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy estoy estoy fuera de Florida. Me encuentro en Puerto Rico. Yo espero que la señal del internet no me falle. Ustedes saben que a veces las cosas se extreman cuando uno está fuera de su medio ambiente. Pero nada, hasta ahora todo bien con el internet. Esperamos que continúe así. Disculpen, ¿no? Que la clase pasada no pude estar presente. No sé si recibieron un video, perdón, una asignación que le enviamos y si pudieron hacerla. Es bueno ir practicando un poco, ¿no? Con el programa. Y estas cosas nos ayudan a entender un poco mejor el software, ¿no? Y, 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 y el código también, no solo el software. Así que si no han tenido la oportunidad de hacerlo, les recomiendo que lo puedan hacer. Si no recibieron la asignación, nos dejan saber y se la volvemos a enviar. La idea es que podamos comprobar los resultados con estos ejemplos del código y ver que obtenemos los mismos resultados con el programa. Ya es una comprobación que se ha hecho. Así que se supone que los resultados sean los mismos. Bueno, sin más, el día de hoy vamos a estar mirando este modelo que tenemos en pantalla. Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacer ese modelo desde cero. Vemos que se compone de una red de tubos y una estructura de tipo frame de soporte. Vemos que hay diferentes dimensiones. El objetivo de este ejemplo es refrescar un poco las técnicas de modelamiento que ya hemos venido discutiendo anteriormente y ver un comando interesante que se ha añadido a esta versión del software, que es para modelar la interacción de las tuberías con el suelo, lo cual me parece bastante interesante. Bien, entonces comencemos por ahí. Vamos a ver un poquito este comando que tiene el programa para considerar el suelo, ¿no? En la pestaña de acá en Help, en la pestaña de ayuda del programa, que es la última, hay una opción para ver la documentación. Sí es importante que a medida que ustedes vayan incursionando más y más en el programa, puedan ir
revisando toda esta documentación. Aquí tenemos manuales, notas técnicas, verificación. Sí, hay mucha información muy interesante que es bueno revisar. Pero hablando de lo que nos compete, en los manuales hay uno que se llama Soil Modeling por American Lifelines Alliance. Este documento es el documento guía con el cual CCI Plant ha implementado la posibilidad de que se pueda modelar la interacción del suelo con las tuberías por medio de dar información básica del terreno. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero mostrarles. Por ejemplo, acá, si abrimos este documento, vamos a ver un poquito este documento y vamos a leer un poquito sobre este documento. Ya va. Déjenme ver acá. Un poco más abajo aquí. Ok. Bueno, este documento en sí lo que hace es describir los aspectos primordiales para modelar la distribución del suelo como un soporte, lo que vengo mencionando, ¿no? Y la guía es este documento que se llama ALAG. La versión que está implementando el programa es la del 2001. ¿Okay? Y este documento aplica para tuberías que son horizontales, pero el programa permite que el usuario también implemente esta capacidad en tuberías que son inclinadas. Bien, entonces acá vemos que es posible definir las propiedades del suelo de una manera más directa. Ustedes saben que comúnmente en otros programas el suelo se modela con resortes, ¿no? Y o sea, donde uno tiene que calcular la rigidez de los resortes y ponerla al elemento estructural, asignarla. En este caso, el programa permite entrar información del suelo, como el peso, el peso unitario del suelo, el ángulo de fricción, la cohesión, el tipo de suelo, si es arcilla, si es arena. Ese tipo de información el programa la usa para crear automáticamente los resortes, ¿ok? En todas las direcciones, para de este modo poder simular la interacción con el suelo, ¿no? Entonces, el coeficiente de presión, K sub 0, puede ser especificado directamente. Esto lo vamos a ver en el programa ahora. Lo que pasa es que quiero hacer una pequeña introducción para que antes de ir al programa estemos familiarizados. El coeficiente de presión en reposo puede ser definido por el usuario o se puede calcular
automáticamente según el ángulo de fricción, ¿no? Con esta ecuación que todos nosotros conocemos. ¿Okay? Bien. Bien, en el programa, esta opción se encuentra en el menú de definición. En soportes. Aquí en los soportes, uno de estos soportes es el distribuido. ¿Okay? Ese soporte distribuido es el que se asigna a la tubería que queda dentro del suelo. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el nivel 0 aquí, a este nivel, y la tubería que va a estar enterrada. ¿Okay? Así tenemos varias tuberías acá. Entonces, para asignarle el suelo, el soporte que se asigna es este, distribuido. Simplemente usted selecciona la tubería y le asigna este soporte. ¿Okay? Ahora bien, vemos aquí que en el soporte distribuido hay dos pestañas. Una referente a las propiedades direccionales y otro que es general. ¿Okay? Entonces acá tenemos dos opciones. Podemos usar directamente resortes, sprints distribuidos, y aquí en propiedades podríamos definir las propiedades de esos resortes y asignarla directamente al pipe o al tubo. ¿Okay? Esa es una opción que tenemos, donde ya sabemos que tenemos diferentes modelos para usar. ¿Ok? La otra opción, fíjense que para cada dirección podemos tener una propiedad diferente de ese resorte. O sea que para la dirección positiva 1, asignamos unas propiedades. Para la negativa podemos asignar otra, etcétera. ¿Okay? Ahora también tenemos otra opción que es usar el American Lifeline Alliance Soil, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando seleccionamos esta opción, y volvemos atrás a las propiedades direccionales, fíjense cómo cambia la información. ¿Ok? Donde se pueden especificar, fíjense acá una breve descripción de cada cosa, donde por ejemplo aquí se puede especificar la altura del suelo por encima de la tubería, y diferentes parámetros. ¿Ok? Se pueden especificar acá. Ahora bien, esta información no es esta. ¿Okay? Esta información que le estoy mostrando acá es la que se usa ya
en el soporte que vamos a asignar. ¿Ok? Se supone que antes de ir a esta información, nosotros previamente definamos las propiedades del suelo en esta opción de acá arriba. En el menú definir soils. ¿No? Entonces aquí sí se especifican, ¿no?, las diferentes características del suelo que vamos a usar. ¿De acuerdo? Se puede agregar diferentes características del suelo y cambiar el nombre para cada una de ellas. Recuerden que este nombre que aparece aquí arriba es un nombre de referencia. Por ejemplo, si yo ese nombre lo cambio por soy 1, por decir algo, ese nombre, y le doy a y presiono OK, ese nombre cuando yo defino el soporte y vengo acá, se supone que lo puede encontrar aquí. ¿Okay? Este es el suelo, por ejemplo, que yo acabo de definir. Soy 1. Ese fue el nombre que yo le puse. ¿Ok? Pero si seguimos mirando acá, entonces hay dos fases. Primero definimos el suelo y luego definimos el soporte usando el suelo que definimos previamente. ¿De acuerdo? Hay otro parámetro importante que también se usa para el cómputo de los resortes del suelo, que se da cuando uno define el Pipe Property Set. ¿Okay? Ese parámetro se encuentra ubicado aquí en propiedades especiales. ¿Okay? En propiedades especiales se define el coding factor y se define el valor de el diámetro que se va a usar en la ecuación que se usa para calcular la fuerza máxima por unidad de longitud que puede ser transmitida al tubo. ¿Okay? O sea que estos dos parámetros son usados en la ecuación para calcular la fuerza máxima por unidad de longitud que se puede transmitir al tubo. ¿Okay? Y hay dos opciones. ¿Okay? Hay dos opciones para calcular el diámetro. Vamos a ir allá. Cuando definimos el Pipe Property Set, que es, no sé si recuerdan de la clase pasada, donde nosotros acumulamos o combinamos un conjunto de propiedades para la sección del tubo, ¿no? Cuando definimos este conjunto de propiedades, hay una opción que no habíamos visto, que es esta de acá abajo. Special Properties, son propiedades especiales. Y son usadas, como dije, para el cómputo de propiedades importantes de la interacción entre el tubo y el suelo. Por ejemplo, aquí para el diámetro hay dos opciones. Se puede introducir el valor del diámetro que queremos usar en la ecuación, o se puede usar simplemente, se puede calcular automáticamente con esta ecuación. ¿Okay? Va a incluir el cladding y la insulación. Entonces, cuando lo calcula automáticamente el programa,
vendría siendo el diámetro de la tubería más 2 veces el espesor de la insulación más 2 veces el espesor del claro. Y ese valor D es el que se usa en la ecuación. ¿Okay? Bien, como dije, para asignar las propiedades del suelo, simplemente se selecciona el tubo y se asigna las propiedades que ya se definieron previamente. ¿Okay? Una vez se asignan esas propiedades, es posible desplegar la información, o sea, los valores que el programa ha calculado para los resortes. ¿Okay? Entonces se va a display, mostrar tablas, y aquí en suelos, le pide al programa información referente, ¿no? A lo que estamos buscando. Bien, cuando estos soportes distribuidos son asignados al elemento a la tubería y corremos el análisis, el programa lo que hace es que genera en el modelo analítico una serie de soportes continuos, una serie de links o de resortes. ¿Okay? Y lo que hace es que como discretiza en el modelo analítico, discretiza el pipe, pues ahí el programa coloca esos resortes. ¿No? Bien, este documento me interesa que ustedes lo sigan revisando porque, por ejemplo, nos ayuda a visualizar lo que hace el programa. ¿Okay? Como por ejemplo, si tenemos una tubería enterrada, dependiendo de los ejes, ¿no? Recuerden que, como vimos, los resortes pueden estar en el eje 1 positivo, en el eje 1 negativo, en el eje 3 positivo, 3 negativo, 2 positivo, 2 negativo. Entonces, o sea que el conjunto de resortes lo que hace es que va a restringir los puntos discretizados de la tubería según este modelo que se muestra acá. En el caso de que sea inclinado, pues, como mencionaba, también es posible considerarlo. ¿Okay? Bien, para el covering factor que les mencionaba hace un ratito, esta tablita puede ser útil, ¿no? Para definir el factor, ese factor F, que es el que les enseñé, que se coloca cuando se define la sección del tubo. ¿Okay? Entonces aquí se muestran las ecuaciones que usa el programa, ¿no? ¿Okay? Para los links en la dirección axial, esta es lo que le decía hace un rato, ¿no? La ecuación que se usa, y como pueden ver, el diámetro es un parámetro importante, por eso el programa te da la posibilidad de que lo puedas introducir. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos entonces al programa para ver, aunque el modelo no es un modelo para resaltar mucho esta capacidad, pero sí lo incluí en estas tuberías que quedan enterradas. Y vamos a hacer este modelito desde cero para practicar. Voy a comenzar con el sistema de grid estándar. Un momentito, por favor.
Bien, vamos a comenzar con el sistema de grid estándar. Y con un punto dibujado en el origen. Recuerden que siempre hay diferentes formas para crear un modelo, diferentes rutas. Usted elige la que mejor le guste o la que más le convenga. ¿Okay? Voy a esconder el grid. En View, Show Grid. Lo que hago es que escondo el grid para que no se vea. Y la herramienta que a mí me gusta utilizar para crear el modelo es esta, que ya hemos discutido en clases anteriores, PySegment. Con esta herramienta, usted no necesita nada más. O sea, con esta herramienta usted puede crear prácticamente todo el modelo. ¿Okay? Vamos a seleccionar entonces PySegment. Y vamos a, fíjense que acá están los diferentes objetos que se pueden introducir al modelo directamente por acá, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a introducir segmentos de tuberías. ¿Okay? Y vamos a comenzar desde el origen. ¿Okay? De la clase pasada, recuerden que habíamos visto un poco de este comando. El segmento de tubería que vamos a usar es el property set que está por defecto. Sin embargo, podemos entrar por acá en el signo más para entrar directamente al property set. ¿Okay? Usted le puede cambiar el nombre si desea. Las propiedades que están definidas las habíamos también discutido antes, por eso no voy a entrar más en esto. La sección que estamos usando es esta sección, la cual se puede cambiar o modificar entrando directamente por acá, por el signo de más, se puede modificar información acá. ¿Ok? Materiales, que también se puede modificar acá. O sea que usted, sin necesidad de salirse de este cuadro, usted puede entrar a toda la información que necesita definir. ¿Okay? Nosotros nos vamos a quedar con esta por default. Hay varios métodos para insertar líneas de tubería, dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, vamos a entrar, vamos a usar offset. Usted puede replicar si desea también. Si usamos la opción offset, tenemos que especificar, seleccionar el punto de donde queremos hacer el offset, ¿no? A partir de ese punto seleccionado, vamos a crear la tubería en la dirección negativa 12. Esta parte de la tubería es la que va a quedar bajo el terreno. ¿Okay? Entonces, presiono aplicar para no salirme de la ventana y crear mi segmento de tubo. Recuerden que siempre, tengan en cuenta que siempre el punto final queda seleccionado. ¿Ok? O sea que es bueno, si no va a seguir usándolo, es bueno seleccionarlo. ¿Ok? La dirección del fluido puede, o sea, si usted se fija, está hacia abajo. Esto se puede cambiar si seleccionamos el pipe y nos vamos aquí al menú asignar al pipe, reverse flow direction. ¿Okay? En este caso podemos cambiar la dirección, ¿no? Como vemos acá, que sería hacia arriba. Bien. Entonces,
Vamos a seguir usando el offset por el momento. Voy a seleccionar el punto superior ahora. Voy a poner aquí mi offset de nuevo. Y ahora voy a seguir moviéndome en la dirección X, que es en esta dirección. ¿Okay? Voy a seguir moviéndome 10 pies. ¿Okay? Fíjense que el programa automáticamente va a crear el codo. Ya vimos en clase pasada cómo estas propiedades se pueden modificar, se pueden definir, etc. ¿Okay? Bien, entonces siguiendo con el offset y con el punto que ya automáticamente queda seleccionado, voy a crear una válvula. Voy a crear una válvula en este punto. Directamente desde aquí, ¿no? Voy a ir aquí a válvula. Fíjense que no tengo que ir por los comandos de afuera ni por el menú, sino que aquí mismo voy a válvula. Con el punto seleccionado ya, presiono aplicar y automáticamente voy a crear una válvula acá. ¿Okay? Fíjense que el último punto queda aún seleccionado ahí. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a continuar creando mis tubos, ¿no? Voy a volver a pipe de nuevo. Y en esta ocasión voy a usar a lo largo de la longitud, no el offset, sino a lo largo de la longitud, along length. Es una opción distinta, pero es lo mismo, o sea, es para lo mismo. Yo puedo decirle forward, que es en la dirección del flujo, en esa dirección, o backward, que sería hacia atrás, pero no voy a crear nada hacia atrás. Entonces sería forward. ¿De acuerdo? Y voy a crear el otro segmento con una longitud de 10 pies. Entonces presiono aplicar y ya así se crea el próximo segmento. Bien, entonces con el punto ya seleccionado, voy ahora a continuar con la opción de offset. Y me voy a mover 10 pies, pero ahora hacia arriba. Me muevo 10 pies hacia arriba. Con el punto seleccionado y la opción offset de nuevo, voy a crear varios segmentos acá. Varios segmentos de 5 pies. Lo puedo hacer con la opción replicar. O también lo puedo hacer uno por uno. Por ejemplo, acá, aplicar. Aplicar. Y por último, aplicar. He creado varios segmentos porque me interesa el punto o la junta, ¿no? Para dibujar otros tubos que tengo que dibujar. ¿Okay? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es deseleccionar este punto, porque ahora quiero crear un tubo a partir de este punto. El punto 1. Y aquí con el offset, yo voy a crear un tubo que es inclinado. Voy a poner una elevación para ver mejor. ¿De qué se trata? ¿Okay? Voy a seleccionar este punto. Está seleccionado, si se fijan aquí abajo, One Point Select, aunque no se ve aquí gráficamente seleccionado. Y con el offset, para yo crear un segmento de tubería inclinado, voy a colocar acá 20 pies a lo largo de X y 5 pies en Z. ¿Sí? Y voy a presionar aplicar.
Entonces, he creado un segmento inclinado, como vemos ahí. ¿Okay? Para el segundo punto, voy a seleccionar este punto. Bueno, recuerden que debo deseleccionar este punto porque siempre queda seleccionado. Pero aquí entonces voy a seleccionar este. ¿Okay? Y de igual manera, voy a crear un segmento un poco más corto. ¿Okay? De 15 pies. 15 y 4 pies. Sería la variación o el rate de cambio en la inclinación, ¿no? Del tubo. Entonces, ahí está creado mi otro segmento. Voy a deseleccionar este punto y a seleccionar este que me falta para crear otro segmento un poco más corto. 10 pies, 2.5. Bien, entonces ahí tengo mis 3 tubos inclinados que van en paralelo. ¿Okay? Bien, entonces yo quiero crear unas válvulas que quiero colocar acá. ¿Okay? Y voy a usar la misma opción que usamos hace un ratito. Voy a seleccionar valve y a lo largo de la longitud forward, ¿okay? En la dirección del flujo, a 3 pies. ¿Okay? Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar los acá y voy a incluir mis válvulas. Fíjense que las válvulas quedan automáticamente inclinadas. ¿Okay? Las válvulas quedan inclinadas porque es a lo largo de la tubería. O sea que dependiendo de la geometría de la tubería, la válvula se va a ajustar. Ok. Bien, entonces ahora yo quiero bajar, quiero bajar mis tuberías hacia abajo. Y para esto, me aseguro que no haya nada seleccionado y voy a seleccionar este punto de acá. Con este punto voy a ir a Pipe de nuevo y voy a crear un offset que baje a menos 37 en Z. Menos 37 pies en Z. ¿Okay? Aplicar. Fíjense que la altura es la misma del tubo inicial, ¿no? A donde está la parte inferior que está enterrada, que la vamos a asumir enterrada. Ahí está la elevación de ese tubo. Voy a hacer lo mismo, voy a deseleccionar y voy a seleccionar acá. Y de igual manera, voy a hacer un offset menos 31 para bajar. Fíjense que el programa automáticamente crea un codo sin importar que la tubería esté inclinada. Y finalmente voy a hacer otro offset de menos 24.5. Me aseguro que no haya nada seleccionado y selecciono el punto de interés. Aplicar. Entonces ahí nos va quedando más o menos nuestra geometría inicial, ¿no? Como vemos acá. Bien. Entonces vamos a continuar ahora creando la tubería principal, que va a tener un diámetro
diferente. ¿Okay? Esa tubería va a tener un diámetro distinto. De hecho, podemos definirlo de inmediato, ¿no? Podemos crear aquí en Property Set, vamos a ir aquí al signo de más y vamos a agregar un nuevo Property Set. Lo que voy a hacer es que voy a copiar el que está, agregar una copia y le voy a poner aquí un nombre, Pipe 3 pulgadas, por decir algo. ¿Okay? Así se va a llamar. Entonces, como no tengo una sección de 3 pulgadas, de 3 pies, perdón, como no tengo una sección de 3 pies definida, debo entrar por aquí y vamos a crear una copia de la que ya está. ¿Sí? Y vamos a ponerle un nombre para identificarlo. Vamos a cambiar el diámetro. ¿Sí? Y lo demás lo dejamos así por default, materiales y demás, ¿no? Presionamos OK. Entonces, al presionar OK, yo tengo que cambiar acá la sección a 3 pies. ¿Sí? Fíjense acá cómo cambia el diámetro. ¿Sí? Ya sabemos que se llama pipe 3 pies, presionamos OK. Y ya aquí aparecen los dos property sets. ¿Sí? Vamos a usar el de 3 pies. Bien, entonces voy a seleccionar este punto porque a partir de este punto es que voy a continuar. ¿Sí? Vamos a hacer un offset en la dirección global Y. Nos vamos a continuar moviendo 40 pies. Aparentemente, fíjense, en la parte de abajo había un nodo seleccionado. ¿Cierto? Entonces, voy a hacer un do y voy a deseleccionar este nodo. Y voy a dejar seleccionado el que me interesa, ¿no? Mi offset de 40, ¿no? Aplicar. Muy bien, entonces ahí tengo una parte de esa tubería. Voy a limpiar el punto seleccionado. Y voy a volver a hacer un offset. Lo único que ahora voy a correr mi tubería en la otra dirección. ¿Okay? O sea que sería en la dirección negativa. 40 pies. ¿Sí? Bien. Entonces ahí vemos esta tubería superior cómo va quedando. ¿Okay? Bien. A mí me interesa colocar flanges, conexiones en este tubo porque es bastante largo. Yo quisiera colocar a 20 pies. ¿Sí? Yo puedo de igual manera seguir usando esta opción. Recuerden que los flanges pueden ser de ambas caras, puede ser de una sola cara. O sea, el programa permite diferentes tipos de flanges. Las propiedades, ya sabemos cómo definirlas. Lo vimos en clase pasada. Okay. Bien, podemos usar esto mismo, como ya hemos visto, o simplemente podemos venir aquí y buscar acá flange, ¿sí? Y simplemente dibujarlo a la mitad, ¿sí? Como vemos acá. ¿Sí? Entonces el flange se ajusta automáticamente al diámetro de la tubería. ¿Sí?
Bien, entonces vamos a continuar la geometría. Vamos a seleccionar estos dos puntos extremos para continuar desde aquí. ¿Okay? Y vamos a volver otra vez aquí a Pipe. Y vamos a seguir usando nuestra opción preferida, el offset. ¿Okay? Bien, entonces la dirección en la dirección X vamos a hacer un offset de 10 pies. Perdón. Tenemos que seguir utilizando el mismo diámetro, aunque el programa puede ajustar, pero no. En este caso vamos a continuar con el mismo diámetro. ¿Okay? Bien, entonces con estos dos puntos seleccionados, seguimos acá. Vamos a bajar un poco. ¿Okay? De esta forma para ir haciendo un codo. ¿Okay? Y finalmente, vamos a extender hacia afuera en X. Creo que tengo algo aquí errado. Ok. Pasa que yo tengo aquí un cambio en el diámetro, ¿no? Sí. Se supone que debe quedar de esta forma, ¿ok? Vamos a arreglarlo. ¿Okay? Vamos a hacer un do para volver hacia atrás. Y vemos acá. ¿Okay? Y vamos a caer en un diámetro distinto. ¿Okay? Bien. Vamos acá. Vamos a volver un offset. El property set original. Un offset de 10. Y por alguna razón está siendo distinto al lado izquierdo, pero bueno. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a crearlo con el property set original y luego vamos a asignarle el diámetro. Okay.
Bien, entonces vamos a forward, offset. Vimos que iba a tener 40. En Y. Bien. 40 negativo en la otra dirección. Bien. Vamos a volver a dibujar fíjense que el flange se ajusta. El diámetro en el midpoint. Entonces, vamos a seleccionar los puntos extremos. Estos puntos. De nuevo, en la dirección X, 10 pies. Okay. Ahí mismo, vamos a hacer un offset hacia abajo de menos 5 pies. Y ahí mismo vamos a hacer otro offset final de menos 20. Sí, pero menos 20 en X. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, simplemente lo que hay que hacer es seleccionar el tubo y ponerle la sección. Eso lo vamos a hacer ahora, más adelante. ¿Okay? Bien. Entonces, yo quiero sacar, como vemos acá en mi modelo original, yo quiero sacar 3 tubos que salgan directamente del tubo principal de diámetro de 3 pies. ¿Okay? Para eso, lo que voy a hacer es dividir cada tubo. Por ejemplo, estos tubos extremos, yo puedo ir a través del menú editar pipes. Esta opción nos permite dividir los tubos o unirlos, ¿okay? Como si fuera un frame. Entonces podemos ir aquí a dividir pipes. Y en este caso vamos a dividir esos tubos en 3 partes. ¿Okay? Fíjense que se crean varios nodos. Los tubos interiores los vamos a dividir en 4 partes. Fíjense cómo se crean 4 segmentos. ¿Okay? Voy a salir de ahí. ¿Okay? Y ahora voy a seleccionar esos puntos que he creado, ¿no? Voy a seleccionar estos puntos. Con mis puntos seleccionados, lo que voy a hacer es dibujar
los tubos que van a salir de allí. ¿Ok? Entonces, voy a hacer otro offset. Y estamos hablando de X, ¿cierto? Menos 10. Vamos a decir que van a tener una longitud de 10, 10. Bueno, entonces ahí vemos cómo se generan esos tubos. ¿Sí? Si yo quisiera de una vez aprovechar y colocar anclajes, lo pudiera hacer directamente con todos esos puntos seleccionados. Voy aquí a la opción Anchor. ¿Sí? Y en Offset coloco todo 0 y presiono aplicar. ¿Sí? Y ahí dibujo todos los anchors rápidamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, habiendo hecho esto, yo puedo dibujar unas válvulas ya directamente en la entrada de cada uno de esos tubos. ¿Okay? Simplemente voy a seleccionar el punto donde quiero dibujar. Presiono aplicar y ahí he dibujado unas válvulas en la entrada de cada uno de esos tubos. ¿Okay? Muy bien, entonces voy a dibujar otros anchors que todavía nos hacen falta. Por ejemplo, el que va acá. Este de acá. Y lo de la parte inferior. De la misma manera, voy a Anchor, presiono aplicar. Y ahí dibujo mis anchors. Bien, ahora sí. Bien, yo puedo seleccionar toda esta ramificación de tubería para asignarle un property set distinto, que era lo que estábamos haciendo hace un ratito. ¿Okay? Esta es otra forma. ¿Okay? Simplemente se selecciona el tubo. Vamos a asignar pipe property set. ¿Okay? Aquí entonces nosotros podemos asignar un property set distinto. En este caso el que habíamos creado que era de 3 pies. ¿Okay? Entonces el modelo cambia de visualización y termina visualizándose de esta forma. ¿Okay? Okay. Bien, la visualización del modelo se puede cambiar acá. Se puede colocar en esta forma, donde se ve una serie de líneas, ¿no? Y subdivisiones, o simplemente se puede colocar de esta forma, donde la gráfica de las válvulas cambia, ¿no? A esta forma, que es como se usa muchas veces en los planos de construcción, ¿no? Los anchors y los flanges.
¿Ok? Fíjense la gráfica. Muy bien, entonces, volviendo, vamos a colocarlo como está. A veces es útil ponerlo así cuando vamos a modelar, por ejemplo, más elementos, como es el caso, ¿no? En este caso, nosotros tenemos una edificación de soporte aquí de otros elementos tipo frames, ¿ok? Como vemos ahí. Y vemos también que el sistema está conectado, ¿ok? O sea, existe una conexión entre el frame y el sistema de tuberías. Eso lo vamos a hacer también. Ahora sí, el tiempo no está. Bien, vamos a tomar un recesito de 5 minutos antes de continuar, por favor. Eh, ya tenemos, básicamente esta es la red de tubería, ¿no? Ahora lo que vamos a mostrar es cómo podemos ahí mismo crear la estructura de soporte. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear algunos puntos de los cuales nos vamos a guiar, ¿eh? Para ir desarrollando el soporte. Voy a cerrar esta opción porque ya no la vamos a necesitar. Entonces vamos a asumir a partir de estos puntos, a partir de estos puntos, a una distancia conocida ya, ¿no? De antemano, de 6 pies, yo voy a tener el tope. De mis columnas. Entonces lo que voy a hacer es replicar estos puntos. Voy a replicar hacia abajo. Entonces para eso voy al menú de editar, replicar. Voy a replicar una vez 6 pies, menos 6 pies. ¿Eh? Y voy a dibujar esos puntitos acá. ¿Eh? Bien, ahora los voy a volver a seleccionar porque me interesa crear mis columnas a partir de estos puntos. ¿Eh? Entonces, yo lo puedo destruir y crear la columna de una vez, o simplemente lo puedo replicar de nuevo a menos 19 pies en Z, donde voy a tener mis columnas, ¿okay? Las cuales puedo definir la sección a través del menú definir, como ya hemos visto, Structural Sections. Entonces voy a abrir aquí. Aquí tengo una sección por default, pero puedo usar la librería como ya habíamos discutido antes. Para importar el ISC 14.
sección W, yo voy a usar dos secciones básicamente. Una W18 por 97 y voy a traer otra W12 por 26, que es la que voy a usar en las vigas. Entonces ahí están mis dos secciones. Voy a presionar OK. Y ahora puedo dibujar mis columnas. Voy a usar el comando para dibujar un frame. ¿Okay? Es este que tenemos acá. Entonces allí voy a seleccionar la sección que voy a usar, que es 1897. ¿Okay? Y voy a dibujar mis columnas de punto a punto, lo más simple posible. ¿Okay? Recuerden que la otra forma sería simplemente, si usted se siente más cómodo, simplemente importa el modelo aquí en importar, lo importa desde SAP. ¿Ok? Lo crea en SAP y lo importa. ¿Okay? Crea su sistema de tubos. Lo que pasa es que aquí lo hicimos al revés. Porque yo quería mostrarle que también se puede dibujar aquí sin inconveniente. Pero también puede importarlo, crea el sistema de tubería, conecta el tubo a los frames, luego exporta las reacciones al modelo original de SAP. Y luego diseña el frame. Muy bien, entonces ahí dibujé mis columnas. ¿Okay? Puedo ahora colocar las vigas. Es un pórtico que quiero tener acá, dejando un espacio intermedio. Voy a tener 4 pórticos. ¿Okay? Entonces simplemente lo que hago es seleccionar esos pórticos y replicarlos. ¿Okay? Hay que buscar la vía más conveniente. En este caso me conviene hacer la réplica de los frames. Lo voy a replicar en la dirección X. Voy a tener 1 a 20 pies. Y voy a tener otro. Voy a tener otro a menos 5 pies para soportar estos tubos de acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo tres pórticos. 3 líneas de pórticos. ¿De acuerdo? Entonces yo pudiera, sin problema, pudiera colocar mi modelo en esta vista o simplemente pudiera seleccionar, para que sea más fácil, seleccionar por tipo de objeto, todos los frames y pedirle al programa, haciendo un clic derecho, que muestre únicamente lo que es seleccionado. Entonces así es más fácil poder dibujar mis vigas que hacen falta, que van a ser 12 por 26, fue la sección que definí anteriormente. Entonces voy a dibujar de punto a punto. Igual puedo replicar. Voy a tener acá.
unas vigas, ¿ok? A mí me gusta mucho la precisión que tiene el Snap. Para dibujar en este programa. Bien, entonces ahí más o menos, ¿no? Va quedando el sistema de frames. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir, si vemos acá, nuestro modelo original. Aquí tenemos que esta viga va a soportar unas columnas. ¿Okay? Entonces, y vemos que son 3 solamente. ¿Okay? Son 3 columnas. O sea que vamos a dividir esas vigas, edit frame, dividir frame en 2 partes. ¿Sí? Y vamos a crear esas columnas. Seleccionando el punto podemos, ciertamente no se puede extruir. Hace un ratito le dije que se podía extruir, pero no se puede extruir en este programa. Imagino que esta opción la vamos a estar implementando en lo adelante. ¿Okay? Entonces, tengo que seguir usando la misma opción de replicar, donde voy a replicar esas columnas a una altura de 9 pies. Voy a replicar esos puntos a una altura de 9 pies. Ya estas columnas superiores las voy a usar de 12 por 26. ¿Okay? Voy a dibujar acá. Yo no necesito, o sea, no necesito realmente crear esos puntos. Por ejemplo, yo puedo venir acá. Si yo sé que esa columna tiene 9 pies, yo puedo simplemente colocar 9, enter, y ya está. O sea que en teoría yo necesito replicar esos puntos. ¿Okay? Escribo 9, enter, y ya. Mucho más fácil. ¿Okay? Entonces, nada, dibujo mis vigas. ¿Sí? Ya para crear ese frame, el cual puedo simplemente replicarlo. Yo puedo seleccionar el frame y replicarlo para hacerlo más rápido. Lo voy a replicar en la dirección X, 15 pies. ¿Sí? Veo que tengo ahí unas columnas que quedan en el aire. ¿Sí? La que la voy a borrar, pero antes de borrarla, voy a borrar estas. Creo que son las que no necesito en mi modelo. ¿Sí? Vamos a confirmar.
Correcto. Bueno, realmente como lo tengo acá, es de otra forma, así que voy a eliminarlo las tres. ¿No? Y voy a unir esta viga como una sola, ¿ok? Un solo elemento. Bien, la columna realmente va a estar localizada, la columna de soporte va a estar localizada por aquí, a la mitad de esta viga. Habíamos dicho que eso tiene 9 pies, esa columna, ¿cierto? Así que escribo 9 pies para crear, fíjense que el programa automáticamente crea un nodo. ¿Sí? Y la otra va a estar por aquí, aseguro que esté en el midpoint del elemento y, me posiciono correctamente, escribo dígito 9 pies para crear mi elemento vertical, mi columna. ¿Sí? Nos vemos acá, tenemos en esos extremos. Bien, entonces, este elemento y este elemento, y lo vamos a dividir en dos. ¿Okay? Esta viga que yo había dividido, la voy a dividir también donde tengo ahora mis intersecciones, break, donde quiera que yo tenga un punto seleccionado. ¿Ok? Y ahora yo puedo simplemente crear un soporte de esta forma acá. ¿Eh? Bien. Entonces voy a tener otra viga que voy a tener básicamente 3 vigas en esta dirección. Como vemos acá. Bien. Entonces el frame va quedando como se muestra en pantalla. Bien, entonces algo que hace falta acá es colocar los soportes. Voy a mostrar todo para ir mirando acá cómo va quedando, ¿no? Entonces le voy a colocar a los apoyos soportes fijos, a los apoyos de las columnas. Bien, hay unas vigas que me hacen falta todavía, que no he dibujado, que son en voladizo. Son estas de acá, que son para soportar esta tubería. Voy a tener estas que van a ir a 7 pies. ¿Sí? Van por debajo de la tubería y de este lado voy a tener 2 más que van a 6 pies.
Vamos ahí. Bien, entonces, ahora yo quiero colocar las propiedades del suelo a los tubos que van enterrados. ¿Okay? En este caso, yo tengo esta parte que va debajo del terreno, pero aquí el tubo está en Z, se supone que mi nivel del suelo está en Z0, ¿cierto? Yo voy a asumir que todo este segmento está por debajo. Ahora, en estos tubos que tenemos acá, deberíamos crear un punto. Vamos a dibujar un punto a 12 pies a partir de la base, ¿no? Un punto de aquí, este punto y este punto de acá. Y voy a dividir el tubo en estos puntos. Dividir, donde tengo los puntos seleccionados, para poder asignar las propiedades del suelo directamente a esos tubos, asumiendo que están por debajo de la tierra. Como habíamos mencionado anteriormente, al principio de la clase de hoy, deberíamos primero definir el suelo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí ponerle un nombre que lo identifique. Por ejemplo, estas propiedades son propiedades que el estudio de suelo, el ingeniero geotécnico debería facilitarnos, ¿cierto? Así que no voy a entrar en detalle con esto porque ya yo creo que es algo que nosotros conocemos. Así que vamos a dejar las propiedades que están ahí por defecto. Entonces, ese es el suelo que vamos a usar. Un suelo arenoso. Ya definimos el suelo y lo próximo sería definir el soporte, porque con esta opción es que el programa va a calcular los resortes. Sin embargo, antes de definir los resortes, en Pipe Section, como les mencioné, el property set que tiene estos tubos es este, el que trajo por default. Perdón. Tenemos que ir acá, al property set. Aquí en el property set, el por default es este. Y las propiedades especiales que deberíamos usar, vamos a decir que el diámetro para que el programa calcule esta ecuación que estábamos mirando al principio de la clase, es el outside, ¿okay? El cual incluye, habíamos dicho, ¿no? Que incluye todo el tratamiento que tiene la tubería, el programa lo calcula automáticamente, o simplemente se pudiera asignar otro. El factor F, que también habíamos visto, ese factor F, dependiendo, ¿no? del material, pudiésemos modificarlo. ¿Sí? Por el momento dejamos eso así como está, por default.
Entonces, luego del property set, primero definimos el suelo, luego en el property set las propiedades especiales y luego entonces el soporte. ¿Okay? Creamos el soporte usando esas propiedades ya previamente definidas. Entonces vamos a soporte y en soporte vamos a la opción distribuida. ¿Okay? Aquí en distribuido es un soporte uniformemente distribuido. ¿Okay? Primero, lo que aparece en esta pestaña, esto debería estar al revés, ¿no? Primero general y luego direccional. Pero bueno, lo que aparece en esta pestaña depende de lo que tengamos aquí en general. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos resortes. Cuando vamos a la pestaña esta, nos aparece aquí la definición de los resortes. O sea, en cada dirección. Ya vimos lo que son estas direcciones, ¿no? Lo vemos acá en estas gráficas, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Ahí se ve lo que son estos resortes. ¿Okay? Entonces, y también los diferentes, la diferente información que podemos introducir. Ahora bien, en este caso, nosotros pudiésemos seleccionar en vez de resorte el código, o sea, este documento, ¿no? No es un código, es un documento publicado para el cálculo del suelo, de la interacción de los tubos con el suelo. Entonces, seleccionamos este documento y volvemos a la pestaña direccional para ver la información que ya tenemos, ¿ok? Entonces, ahí hay más información que se usa, ¿no? Y que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es algo que sí sería bueno desglosar con más tiempo, ¿ok? Pero aquí está la propiedad del suelo que habíamos definido, ¿ok? Bien, entonces dejando este tipo de soporte así, presionamos OK, ya tenemos definido el soporte. Entonces ahora seleccionamos a dónde queremos colocar esos soportes. En este caso, lo vamos a colocar en estas tuberías que están de color morado. ¿Okay? Entonces yo voy a ir a asignar soportes. Por aquí, perdón, asignar a pipe, a tubería, asignar pipe. Entonces aquí es que está mi opción donde yo coloco mis soportes distribuidos. ¿Okay? Entonces por esta vía, yo selecciono aquí esta opción y aquí me va a aparecer el soporte que ya yo definí aquí previamente, ¿ok? En la opción soporte. ¿Okay? Aquí en distribuido, esta opción tiene ese nombre. Si yo quisiera crear otro, solo tengo que copiarlo o agregar uno nuevo y debería aparecer en esta ventana. Bien, entonces lo selecciono y presiono aquí OK y el programa muestra aquí qué secciones de la tubería tienen esos soportes distribuidos. ¿Okay? Vamos acá. Ninguna de estas lo tienen, pero esta sí dice distribuido. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí en display, en mostrar tablas, como ya sabemos, se puede ver información, ¿no? De los soportes que se han asignado. Hay una tabla donde se puede visualizar, ¿no?
información acá. Bien, entonces, ya lo que faltaría para completar este modelo es definir los soportes en sí de la tubería superficial, los cuales ya hemos visto en clases anteriores cómo se colocan. Por ejemplo, en este caso yo voy a usar el vertical stop, que es un soporte vertical que puede venir tanto de la parte inferior como de la parte superior. Si yo deseo solo soportar mi tubo en la parte inferior, entonces yo debería especificar en definir soportes las propiedades de mi soporte vertical, vertical stop. Aquí yo tengo arriba y abajo. Ese es mi soporte arriba y abajo, o sea, el vertical stop. En la parte superior, yo pudiera decir que es libre, o sea, que no tengo ningún soporte. En la parte inferior, yo podría decir que tengo un soporte fijo. Entonces presiono OK. Y ahora cuando yo dibuje el vertical stop, yo voy a seleccionar la propiedad que yo acabo de definir, que se llama B-stop. Y cuando yo dibuje el vertical stop, pues solamente lo va a tener en la parte inferior. Bien, en este caso, yo puedo, por ejemplo, dibujar el vertical stop aquí. Casi no se visualiza, pero lo que voy a hacer es que voy a poner esto en frame para verlo mejor. Fíjense que el vertical stop es solo hacia arriba, o sea que la reacción que está ofreciendo es vertical, ¿sí? Como vemos ahí. Bien, entonces como habíamos visto en la clase pasada, yo puedo conectar esa restricción, la puedo conectar a mi frame. ¿Sí? Simplemente lo único que tengo que hacer es ir aquí a soporte, asignar soporte, connection, conexión. Ya con esta opción, yo puedo usar la distancia más corta, o sea, simplemente selecciono el vertical stop y selecciono hay que hacerlo por uno. Selecciono el vertical stop acá para conectar a mi soporte. ¿Sí? Ya cuando el tubo se deforme, la reacción que manda el vertical stop se va a transferir a mi viga en voladiza, en ese caso. ¿Sí? Entonces, eso se hizo en diferentes puntos a lo largo de la estructura, como vemos acá. Se colocaron algunas guías, algunos vertical stop en diferentes lugares, algunos hangers o colgantes a lo largo de la tubería. Muy bien, entonces ya con eso completamos el dibujo de esa estructura. Ya lo que restaría sería continuar con la definición de los casos de carga, de las cargas en sí dentro de la tubería,
Y a mí me interesa en en la clase próxima que podamos correr algunos análisis como el pandeo no lineal, el análisis modal, time history, para mostrar cómo funcionan esos análisis en el programa. Ya por asunto del tiempo, el día de hoy no vamos a poder, pero en la próxima clase sí lo vamos a hacer. ¿Okay? Y vamos a completar el diseño también. Pero si analizamos esta estructura, pues entonces ya deberíamos tener por lo menos resultados para el caso de carga muerta, ¿no? Para el dead load, la deformación de los tubos y del frame en sí. ¿Okay? Las reacciones se pueden utilizar también. Por ejemplo, las reacciones en el frame se pueden visualizar, ¿no? Y los soportes también. Bueno, fíjense que las reacciones en los tubos están enterrados, o sea, totalmente no hay deformación. Si hacemos un clic derecho, pudiésemos ver los diagramas de fuerzas, ¿no? Y de esfuerzos. Pero nada, todavía no hemos colocado temperatura, no hemos colocado presión ni cargas. Así que eso lo vamos a hacer en la próxima clase. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, de nuevo, muchas gracias por conectarse y espero verlos en la próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.